Mi nombre es Héctor Canonge, me conecto desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Soy artista, curador, gestor cultural y educador. Mi video responde a algunas de sus inquietudes en relación con lo que está pasando en el mundo entero, en relación a lo que venimos afrontando todos estos meses, que es el COVID-19, también conocido como el virus de corona. Primeramente quiero decir que en esta ciudad los artistas, centros culturales, museos, galerías de arte, espacios alternativos, han sido afectados en un nivel incomparable. Se han cerrado todas estas instituciones y permanecen cerradas desde el 13 de marzo, más o menos, y van a continuar muchas de ellas posiblemente hasta septiembre, o quizá reinicien su trabajo el año que viene. La llegada de la pandemia a la ciudad de Nueva York fue muy fuerte, algo que no se esperaba y que no estábamos preparados, pese a que ya habíamos tenido noticias desde la China, habían casos más cerca al continente, pero igual la gente no hizo caso a las medidas de previsión que inicialmente se tomaron. Y naturalmente eso nos ha puesto en una de las segundas ciudades con más casos, más incidencias de COVID-19 en el mundo, como ustedes deben saber. Hablando en general, poblaciones que han sido afectadas en esta ciudad han sido y siguen siendo comunidades de migrantes, comunidades de gente afroamericana, comunidades donde no hay y no existe una infraestructura para combatir las infecciones, para dar el cuidado adecuado a toda esa gente necesitada, a toda esa gente que de un día para el otro se sintió y fue afectado por el virus. Con respecto a lo que se está realizando acá culturalmente, artísticamente, muchas de las instituciones que han podido han establecido sus propias actividades, las han llevado a las redes, a través del Zoom, a través del Facebook, a través de Instagram. O sea que ha habido un trasplante, o se ha querido hacer un trasplante de toda esta programación cultural y artística que había en esta ciudad mediante el internet, mediante la web. Mi posición a un principio era un poco, puedo decir, no me convencía este tipo de traslado de actividades culturales, actividades artísticas o de programación a las redes, y que de pronto se empiece a poblar todo este sistema y ver que todo era en el Zoom, ¿no? Todo era Zoom aquí, Zoom allá, de las conferencias, de las presentaciones, incluso las visitas a los museos, exposiciones virtuales, todo eso. Y bueno, yo en un principio estaba un poco, cuestionaba todo este proceso de cambio, ir de lo físico a lo virtual. Y por otro aspecto,
relacionado también muy directamente con mi trabajo, cuestionaba esto de lo que es el arte de acción o el arte de la performance. El arte de acción es algo que se hace físicamente, donde hay un cuerpo, un espacio, en un determinado espacio, en un tiempo. Y el arte de la performance necesita de ese cuerpo. El arte de la performance necesita de ese cuerpo, necesita de un espacio, necesita de un tiempo y necesita de otros cuerpos. Ese es como el eje primordial de la disciplina del arte de la performance. Y claro, la pregunta era dónde vamos ahora nosotros a presentarnos como artistas. No es lo mismo presentar un video, la documentación de una performance, que una performance en vivo. O hacer una intervención pública en un espacio público, una acción pública en vivo, que presentar la documentación de ese trabajo. Entonces también en un principio cuestionaba todo este cambio que de la noche a la mañana tuvimos que afrontar mucha gente aquí y alrededor del mundo, porque trabajo internacionalmente con programas y proyectos en Latinoamérica, en Europa y aquí en Estados Unidos. De hecho, hablando de la coordinación de la programación de proyectos transnacionales, internacionales, tuve que clausurar el festival, bueno, en realidad postergar el Festival Austral, que es el Festival de Performance Art de Buenos Aires. Tenía que llevarse a cabo en abril, se ha postergado, la fecha todavía no hemos definido cuándo. Y el Festival de la Performance Internacional aquí en Nueva York, que se llama Itinerante, que también he tenido que postergar por esto de la pandemia. O sea, los efectos inmediatos de la pandemia han sido devastadores en el sentido cultural, artístico. En el sentido económico lo propio, porque muchos artistas reciben fondos, muchos artistas viven de las presentaciones, muchos artistas trabajan como educadores de arte, muchos artistas trabajan en museos como docentes, guías, etc. Cuando todo ese sistema económico de soporte cae, entonces los artistas nos vemos, somos los más vulnerables y no tenemos todo ese seguro, todo ese esquema de protección con respecto al trabajo. Entonces muchos artistas se han visto sin trabajo, muchos artistas han tenido que recurrir a la ayuda social, al desempleo, etc. Entonces afecta bastante y nos sigue afectando aún, porque no se sabe cuándo todas estas instituciones van a volver a abrirse. Ese es por un punto. Por otro lado, los programas comunitarios, por ejemplo, de organizaciones que trabajan con niños, con jóvenes, con personas adultas que están en barrios marginales, también están sufriendo porque se han cerrado, naturalmente, para prevenir contagios. Las instituciones no van a recibir el dinero del gobierno y lo poco que se aportaba de las fundaciones, de las organizaciones privadas, también se ha cortado porque esas organizaciones también están sufriendo. O sea que hay un efecto dominó a causa de todo esto. Cae la economía, cae la infraestructura, cae el arte y la cultura. ¿Cómo nos vamos a poder nuevamente solventar? Es una pregunta, yo creo, difícil de contestar. ¿Qué es lo que vamos a hacer como gestores, curadores, organizadores, productores, directores, etcétera? Es un constante cuestionamiento. Yo creo que sí vamos a lograr continuar con la difusión
a través de las redes, una telepresencia, teleconferencias, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo. No es lo mismo que trabajar con un grupo de jóvenes que están pintando murales en un determinado barrio, que por lo tanto están fuera del crimen, o etcétera, o se los ayuda a reintegrarse a la sociedad. Es muy diferente ahora que todos estamos en este confinamiento en muchos países obligatorio, como en Chile, como en Bolivia y como también en Argentina. Aquí no fue algo obligatorio, fue algo más de una responsabilidad civil, pero también se presentaron situaciones donde habían aquellos que no querían la mascarilla y otros querían estar caminando con, bien protegidos. Entonces, todas estas situaciones han hecho, naturalmente, nos ponen en una situación delicada. Alguien hace unos minutos precisamente me dice y me comentó que, bueno, los artistas siempre se han reinventado, siempre han buscado maneras, siempre han logrado hacerlo, etc. Sí, es verdad que los artistas de alguna manera se dan modos de vivir, se dan modos de crear al mismo tiempo, pero ahora yo creo que es un poco más difícil porque si no hay comida en la mesa, si no hay dinero para comprar esa comida, llevar a la mesa, no creo que nadie se interese en crear con la panza vacía, ¿no? Con el estómago vacío. Especialmente si uno tiene hijos y tiene que dar el sustento a esos niños o a esos jóvenes que dependen de uno. Entonces, eso es la manera de pensar de que el artista se va a reinventar y va a vivir, es un poco obtusa para mi modo de ver. Yo creo que ahora estamos viviendo momentos muy difíciles en los que no se puede pensar que muchas de las falencias económicas y especialmente ahora de salud se van a crear o se van a solucionar con el arte. Al contrario, el arte está sufriendo por todo este sistema económico que no lo sustenta. Entonces es difícil para un artista crear, pintar, salir afuera, hacer una performance o lo que sea, cualquiera sea su práctica, si no existe el dinero para comprar los materiales, ¿no? Si no existe el lienzo, la pintura, el spray para hacer los murales o el graffiti. Si no hay ese dinero no se compra, y si no se compra no se produce. Entonces ese es un cuestionamiento que nosotros como gestores, como organizadores debemos pensar, y debemos de pensar en maneras como podemos, no sé, establecer convergencias con otros sectores que puedan nutrir la producción cultural, la producción artística. No creo que debemos esperar de los gobiernos. Los gobiernos no van a dar. Los gobiernos acá, el gobierno es cero. Ha quitado en los Estados Unidos, ha quitado toda la ayuda por la cultura y el arte. Entonces, si alguna persona dice o les llega a decir que en los Estados Unidos todo está solucionado, que hay mucho dinero, que el arte allá y la cultura siempre está, ¿no?, al top, yo creo que eso habría que repensarlo un poco, porque no es así. Las fundaciones también han cortado todo el flujo de dinero a las galerías, a los museos, y bueno, esperemos que algo se pueda hacer. Lo propio en Latinoamérica. Los ministerios de cultura empobrecidos, los ministerios de cultura sin un eje en muchos casos, en muchos países como en el Ecuador, como en el Perú, y ahora en Chile también, y en Bolivia. No creo que puedan sacar adelante a todas esas organizaciones, programas, proyectos culturales y artísticos. Entonces yo creo que debe haber una nueva fórmula para seguir adelante, para poder
crear más, o para poder crear un sistema. Y no sé si hablar de un sistema autosustentable, es que todo sufre. Si la economía sufre, todo sufre. Y no sé, no tengo una respuesta. ¿Por qué? Si aquellas personas que tenían dinero y aportaban al arte, contribuían al arte, ya sea comprando arte, comprando la producción de artistas, ya sea pinturas, esculturas, videos, etc. Y si ellos no tienen el dinero suficiente o lo extra, ¿no? ¿Cómo van a comprar? Y si no compran, bueno, el artista no tiene ingresos. Y si el artista no tiene ingresos, entonces sufre todo lo demás. Entonces, ese sistema de sostenibilidad, autosostenibilidad de que hemos estado hablando, no sé hasta qué punto pueda continuar. Por otro lado, si hablamos de comunidades, centros comunitarios, y se espera que sean autosustentables, autosostenibles, habría que ver primero cómo está esa comunidad, en qué condiciones económicas se encuentra la gente, los habitantes de esa comunidad. Porque si son esos habitantes que aportan con su pequeño dinero, con su pequeña contribución a una institución, a una organización, a un espacio cultural, pero si no tienen ese extra también, esos 2 pesos, 3 pesos, ¿no? de su sueldo, para mandar a su niño a que aprenda un poco de video, para mandar a su hija para que aprenda animación digital, lo que sea, esa autosostenibilidad también se cae. Entonces, estamos en un periodo yo creo que tenemos que pasar por un periodo de reflexión y de no caer en los mismos sistemas que antes usábamos para la producción cultural. Yo creo que tenemos que venir con otras medidas, pensar en otras maneras de continuar con los proyectos, continuar con la cultura, continuar con la producción artística. Hace poco me entrevistaron para el periódico Los Tiempos en Bolivia, en Cochabamba, y me preguntaron qué iba a hacer yo cuando todo vuelva a la normalidad. Y mi respuesta es: no volveremos a la normalidad de hace 70 días. Eso es ser muy crédulo, eso es ser no ver la realidad en la que estamos. No vamos a volver a esa normalidad. Es que esa normalidad dejó de ser en marzo del 2020, del 2020. Vamos a salir afuera, vamos a retornar a lo nuestro, a un mundo diferente, a una nueva normalidad, a un mundo totalmente distinto, cambiado, donde tenemos que aprender a adoptar otras medidas y a adaptarnos a este nuevo mundo. Es como una película de ciencia ficción que pronto la estamos viviendo y la tenemos que confrontar. Entonces, yo creo que tenemos que crear nuevos parámetros de una nueva normalidad, si se quiere decir así. Muchos de mis proyectos, como les decía anteriormente, fueron cancelados o postergados después de mucho pensar y después también de salir de un periodo de convalecencia, de mi propia lucha con el COVID-19 o con lo que me haya dado en ese periodo. He puesto
proyectos de exploración. Proyectos de exploración física, proyectos de exploración temporal, proyectos de exploración espacial. No me voy a poder desplazar fácilmente a Marruecos, donde tenía que estar en una semana. No me voy a poder desplazar a Grecia, donde tenía que pasar todo el verano trabajando en proyectos con comunidades y con estudiantes allá. Entonces, ¿qué es lo que estoy repensando? ¿Cómo tengo que repensar y cómo tengo que ajustarme a todo eso? La única manera es, bueno, a través de la tecnología. Y pese a que en un principio rechazaba la tecnología, este tipo de tecnología ahora es muy necesaria. Y yo vengo de la tecnología académicamente, formalmente, he estudiado nuevos medios artísticos, nuevos medios de exploración, de comunicación, etc. Entonces, volver a adoptarlos nuevamente para mi producción creativa y para mi producción curatorial y de gestión y de educación, de hecho, ¿no? Estamos pasando a otro nivel, a otros planos de conciencia humana, a otros planos de conciencia social. ¿Okay? Uno no puede ahora salir libremente y abrazar a tu amigo, ¿no? O hablar con un grupo de gente en el parque y sentarte y ser feliz y compartir una cerveza, o llevar tu picnic y abrir tu botella de vino y sentarte y ser feliz. Eso ya no es así. Y no sé cuándo regresaremos a eso. No creo que regresemos a eso, a lo que teníamos antes como acciones sociales, ¿no? Bien, bueno, eso quería compartir con ustedes, dejarles saber que acá hoy, viernes 21 de mayo del 2020, pese a que en las noticias ha salido que ya la gente está afuera, se han abierto las tiendas, la gente está yendo a los restaurantes, en los Estados Unidos ya tienen una vacuna, la gente está feliz y ha pasado todo, es una mentira. Todo eso no ha pasado y la crisis continúa, y lo que es más, yo creo que nos va a afectar por un largo tiempo es el trauma. El trauma de haber vivido toda esta experiencia, el trauma social, el trauma psíquico y físico en muchos aspectos, al haber estado y haber pasado por todo esto. Sí, en un futuro esto va a ser una memoria más que contaremos, ¿no? a los hijos, a los nietos, qué sé yo. Pero mientras tanto va a seguir y va a estar presente. Con mucha pena les digo que también he leído que Latinoamérica, y en particular Brasil, donde están ustedes, está siguiendo muy cerca los números de afectados, de muertos que teníamos en Nueva York y en los Estados Unidos en general. Es una pena que gobiernos no pongan atención, que gobiernos no pongan la previsión necesaria para proteger a sus ciudadanos y para limitar el número de contagios. Es realmente una pena. Y Latinoamérica, yo creo que ahora es el turno de Latinoamérica desafortunadamente, y les va a golpear fuerte. Fuerte, porque si acá un país que supuestamente tiene todo nos ha puesto en el piso, no me puedo imaginar cómo va a ser la situación en unas semanas, no sé, cuando la infección llegue a su punto máximo, ¿no? Ya están casos en el Perú, el Ecuador, en Bolivia
se incrementan también las infecciones. Países donde realmente se ha logrado controlar, la Argentina y Chile, por sus extremas medidas del gobierno. En Chile, por ejemplo, zona de queda. Creo que es de 7 de la noche a 7 de la mañana. Nadie sale, nadie entra, y si estás caminando en la calle, a la cárcel. Esas son medidas que si mucha gente dice, no, ¿cómo no? Una dictadura, esa es su opresión, fascismo, etcétera, etcétera. Bueno, a veces se necesitan esas medidas para proteger al ciudadano. Bueno, yo espero que en un futuro no muy distante podamos nuevamente estar en contacto, yo poder estar en São Paulo, yo poder estar en Brasil, en Brasilia o en Río haciendo los proyectos que anteriormente hice, o estar en Buenos Aires o en Santa Cruz de la Sierra, en Cochabamba, generando la cultura, aportando con lo que pueda al desarrollo y las conexiones que necesitamos como artistas y como seres humanos. Bueno, quiero despedirme y decirles que la esperanza está ahí y que tengamos esa esperanza siempre con nosotros. Podemos hacer mucho, pero también debemos tener mucho cuidado y protegernos los unos a los otros. Es una situación no vivida anteriormente. O sea, no hay algunas cosas que no sé ni cómo verbalizarlas, no sé ni cómo ponerlas en palabras porque no las hemos vivido. Se han vivido cosas, se han vivido dictaduras, se han vivido cambios de gobierno, se han vivido, ¿no?, medidas económicas drásticas, hambres y todo, pero esto es una cosa que nos ha llegado de repente, diríamos, y vamos a aprender a lidiar con esto poco a poco. Entonces, amigos de Brasil, amigos de Latinoamérica, todos aquellos que están forjando esas redes de producción cultural, esas redes de conexión humana, traten de mantenerse sanos, con salud y salvos también en sus respectivos lugares donde se encuentren. Ya habrá una oportunidad para generar más, pero lo que ahora es más importante es protegernos. Más que la producción artística, más que la producción cultural, es ahora poder resguardar a los jóvenes, a los niños, a los ancianos de nuestras comunidades. Es más importante que tener a alguien pintando un mural o haciendo una performance en público. Me despido y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y mucha esperanza con todo.